La primera cuestión que quería preguntarte es ¿con qué finalidad escribiste el libro? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, mira, la finalidad de este libro es esencialmente la misma finalidad de mis otros libros, y es recuperar la memoria, pero la verdadera memoria de España. Es que yo creo que muchos españoles no conocen su historia y no la han escrito como debió haberse escrito. Hay, yo creo que una especie de complejo de inferioridad de los españoles desde hace mucho tiempo, porque creo que muchos creen en que los españoles llegaron a América a masacrar indígenas, a esclavizar negros, en fin, y resulta que nada de eso es cierto. Realmente los negreros eran los ingleses, los portugueses, los holandeses, y por ciertos tratados, como el de Utrecht, por ejemplo, España tenía que recibir negros y tenía que recibir esclavos, pero por tratados internacionales. Después de las guerras, pues por ejemplo el tratado de Utrecht obligó a España a recibir 144.000 negros. Entonces yo creo que es necesario reivindicar la memoria de España en sus aspectos humanísticos, culturales, civilizadores, y por eso escribí este libro, porque además es una especie de continuación del libro primero que escribí, que se llamó El día que España derrotó a Inglaterra. Es una continuación de eso porque es la venganza de España por los episodios acontecidos en 1741 en Cartagena de Indias. Sobre todo que te interesó mucho el tema de la leyenda negra y quieres un poco desmontarla, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es lo que he querido, reivindicar la verdadera memoria de España. Yo veo que cuentas muchos aspectos de la conquista británica que no les deja muy bien parados a los británicos, ¿no? Efectivamente, pero además todos son ciertos. Es que yo me he documentado sobre esos aspectos, sobre la forma en que los británicos trataban a los negros. Los franceses, por ejemplo, los franceses no los dejaban casar. Imagínate tú esto. No les daban la extrema unción a la hora de la muerte. Esto es absolutamente increíble, ¿no? Y las penas tan severas que tenían los ingleses, además sin derecho a apelar, sin derecho a que se revisara la sentencia. Una sentencia a muerte y te ejecutaban a los 10 minutos, o sea, era así de simple. Y luego conoces muy bien Estados Unidos, sé que has vivido ahí muchos años. ¿Qué aporte hizo España, digamos, a la conquista de los Estados Unidos? Pues no solamente a la conquista, porque en este libro yo me centro más que todo en la independencia de los Estados Unidos, que fue promovida esencialmente, auspiciada y quizás conseguida, no solamente por la sangre española, sino por el dinero español, porque hasta los franceses que bloquearon la bahía de Yorktown se sirvieron de los fondos de Veracruz y de La Habana y de Puerto Rico. Alcanzaron a recolectar como 1 millón de pesos fuertes de la época para poder abastecer la flota que iba a bloquear Yorktown, que fue donde se rindieron los ingleses ante los ejércitos de Washington. Y ahí, entre otras cosas, iba Lafayette, pero Lafayette, la verdad es que era un incompetente total en materia de guerra. Sí, y luego en América Latina, en muchos países, hay una imagen pésima de España, por ejemplo en México, en esos países. ¿Cuál es la causa de eso? Pues es que yo creo que cada país necesita una justificación para la traición. Mira lo que te estoy diciendo. Cuando tú no tienes ninguna justificación para traicionar a alguien, pues te tienes que inventar una. Y el invento americano es que los españoles mantenían aislados a los criollos, no les permitían acceder a los altos cargos públicos. En fin, era una especie de semi-esclavitud o discriminación la que había, y eso es totalmente falso. Es más, es que el presidente de Panamá era criollo, por ejemplo. Bolívar. Hombre, Bolívar tenía sus padres de ascendencia puramente española. El virrey de México era criollo, por decir algo. Y curiosamente, es algo también desconocido. Criollo fue el presidente de la tercera regencia española que gobernó España en ausencia de don Fernando VII, nacido en Popayán, Colombia, que entre otras cosas es un medio pariente
de mi mujer, que era don Joaquín de Mosquera y Figueroa, nacido en Popayán, elegido por las Cortes Españolas, presidente de la tercera regencia española, que fue quien publicó la constitución llamada la PEPA, la constitución de 1812. Era nacido en Popayán, Colombia, hoy Colombia. Entonces, pues, ¿cuál era la discriminación de la que hablan? Si este señor fue elegido por las Cortes Españolas y era criollo. Y luego en general, siempre hay un argumento por ahí, supuestamente histórico, que donde estuvo España es un desastre, nada funciona, ¿no? ¿Qué se podría rebatir sobre ese argumento, ¿no? Se puede rebatir que llevamos 200 años de republiquetas, peleando unas con otras, dictadores, socialismos, buscando utopías, 4, 5, 10 constituciones. Bolivia tiene una constitución cada año, por ejemplo, y un gobierno también. O sea, es un desastre. Después de que España se fue de América, lo que vinieron fueron guerras civiles permanentes, vinieron contiendas por el poder, en busca del poder, y desde entonces estas repúblicas no levantan cabeza. Estas repúblicas, quiero decir, cuando España estaba presente hasta 1810, eran mucho más avanzadas que los Estados Unidos desde el punto de vista cultural, universitario, la misma construcción de las casas, por ejemplo, los fuertes, todos hechos de piedra, a diferencia de los fuertes norteamericanos que eran hechos de madera. Las casas de Boston eran de madera, en cambio las casas nuestras en América eran de mampostería. México tuvo primero alcantarillado antes que Londres y antes que Madrid, Ciudad de México, ¿no? Lima también, Lima tenía 10.000 coches, por ejemplo, cuando su población era de 20.000 habitantes, casi que tenía un coche cada 2 habitantes. Eso era un nivel de vida muy alto. Lo mismo las empleadas del servicio andaban con joyas, con oro, con plata, etcétera. Y eso era un nivel de vida sumamente alto, cosa que se acabó cuando se echó a toda la clase dirigente empresarial de América, porque fueron expropiadas. Bolívar fue el primero, no solamente en reclutar niños para la guerra, ojo con lo que voy a decir, sino exprópiese. Es que lo de Chávez viene directamente de Bolívar. Exprópiese era lo que se decía, lo que él decía, y se quedaba con las fincas y las haciendas de los grandes hacendados y las empresas, y se lo entregaba a la soldadesca de sus generales. De manera pues que el desastre de América comienza a partir de las revoluciones de 1810 en adelante. No, y luego es sorprendente que te has fijado mucho en las figuras de Gálvez y de Lezo, que han sido las has puesto en el punto de mira de tus libros, y yo creo que te falta escribir algo sobre Bolívar, ¿no? No, tengo todo lo contrario. Tengo 3 volúmenes escritos y publicados en Amazon.com, que se llama Al oído del rey, y allí cuento toda la historia de Bolívar y toda la historia de la guerra de independencia de 2 países claves que a mi juicio son la Nueva Granada y Venezuela, que son los que realmente inician todo el proceso revolucionario. Entonces pues ahí está muy completo, y además la editorial Planeta en Bogotá me publicó un libro en físico que se llama La otra cara de Bolívar. Y tengo otro que se llama Los crímenes de Bolívar, de tal manera pues que he escrito bastante sobre don Simón Bolívar. Hace unos años, no recuerdo el autor, se escribió una biografía paralela de Morillo y Bolívar, que la tesis final era que ni Bolívar fue tan santo ni Morillo tan hijo de puta. Bueno, es que realmente lo que yo he descubierto a lo largo de todas estas investigaciones que he hecho es que don Pablo Morillo no cometió un solo asesinato en la Nueva Granada cuando pacificó la Nueva Granada. Es más, le puso abogado a todos los cabecillas para que se defendieran. Lo que pasa es que, bueno, estaban las actas de independencia firmadas, la traición al rey firmada, y claro, los tribunales de sangre pues condenaron a muerte a los que tuvieron que condenar a muerte. Pablo Morillo le perdonó la vida inclusive a Pombo, Manuel de Pombo, que fue el autor del primer decreto de la República, que fue expropiando a los indios de sus tierras, porque como ya en la República todos eran iguales, pues entonces ya los indios no tenían por qué tener privilegios de ninguna clase. Ese fue el primer decreto de la República. Bueno, pues este señor estaba casado con doña Beatriz O'Donnell, que era hermana del conde de la Bisbal, y entonces Pablo le suplicó que perdonara a su marido, que había sido condenado a muerte,
y Pablo Morillo le perdonó en una carta que, entre otras cosas, cuyo facsímil tengo en casa. Le perdonó la vida. Ahora, a Fernández Madrid, por ejemplo, que fue presidente de Cundinamarca, una parte de la actual República de Colombia, Fernández Madrid fue absuelto por el Tribunal de Sangre porque se defendió muy bien, y Pablo Morillo lo llamó a su despacho y le dijo: mire, yo no creo una sola palabra de la defensa que usted ha hecho, porque usted es un rebelde y lo será siempre, pero eso sí, voy a aceptar el veredicto del tribunal, pero lo voy a mandar a España para que aprenda lealtad. O sea que Pablo Morillo no fusiló a nadie arbitrariamente, sino que hizo cumplir la ley. Luego yo he estado en Estados Unidos varias veces y siempre he tenido la impresión que de todo ese pasado español, si no se reniega, sí se pasa por alto, se habla muy poco del pasado. Muy poco, porque es que... Pocos monumentos, placas. Sí, sí, muy poco, demasiado poco, y te voy a decir por qué. Primero, porque España lo que no supo vender fue su imagen en el mundo. Perdió la guerra de la propaganda, que la hicieron los franceses, que la hicieron los ingleses, que la hicieron ni siquiera portugueses, muy bien hecha, holandeses, por ejemplo, que la hicieron muy bien hecha contra España. Y entonces, pero España se quedó quieta, entre otras cosas porque habiendo perdido las provincias de América, yo creo que la sobrecogió una especie de aislacionismo en el mundo, en que la dejó prácticamente paralizada de su forma vital de ser. Y entonces esa guerra la perdió. Y por otro lado, por todo este tema de lo que ha sucedido en México y lo que ha sucedido en América con las grandes inmigraciones hacia los Estados Unidos, particularmente de poblaciones muy indígenas y muy socialmente venidas a menos, pues el desprecio de los norteamericanos ha sido total hacia los hispanos, que son esencialmente provienen de esas fuentes y de esos veneros, digamos. Y luego siempre me ha llamado la atención que la visión de España desde Colombia difiere mucho de la de otros países de América Latina, es mucho más benigna, más positiva. Mucho más benigna. ¿A qué se debe eso? ¿Cuál sería la explicación? Es que Bolívar le tocaba reclutar combatientes contra España a la fuerza, y los llevaban amarrados al combate. Y cuando se enfrentaban con los ejércitos españoles, los desamarraban y no les quedaba más remedio que enfrentarse. Entonces, incluso en zonas como Pasto, por ejemplo. Exactamente, claro, Agualongo y todos los que, en fin, en el sur de Colombia, pues odian a Bolívar por todas las masacres y las tropelías que cometió en los precipicios del Guáitaro, que por ahí desbarrancaba a los criollos que no estaban de acuerdo con la independencia. Yo, finalmente, hay algo que siempre me llamó mucho la atención en Colombia, y es cómo la guerra civil estuvo muy presente en la vida de Colombia. Los conservadores apoyaban al bando franquista y la izquierda apoyaba al bando republicano, ¿no? Así es. Y mira tú que en el siglo XIX tuvimos 14 guerras civiles después de que España se marchó. Es que se dice muy rápido, pero es que son guerras de destrucción. Mira, en la clase, por ejemplo, en Venezuela, lo que ocurrió fue una verdadera catástrofe. El 17% de la población huyó de Bolívar y de la independencia, y se tiraba a las playas, se tiraba al mar, huía hacia España, huía hacia las islas del Caribe, se dispersó, y esa era la clase empresarial que mantenía el progreso de Venezuela. Lo que hubo en Venezuela fue una destrucción total. Pues eso era un poco todas las inquietudes que tenía. Muchas gracias.